Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a ver el tema de valoración de bonos. La valoración de bonos se enmarca en lo que es el financiamiento que pueden realizar las empresas por medio de deuda. En este aspecto, el financiamiento por medio de deuda, es decir, por medio de lo que son los pasivos, son fuentes de financiamiento externo. Es decir, que lo proporciona alguien que no es socio del negocio, alguien que no es dueño de la empresa. En este aspecto, los negocios podrían acudir tradicionalmente a lo que es la deuda proporcionada por instituciones financieras. Puede ir al banco y solicitar un crédito. O bien, podríamos tomar la decisión de salir al mercado de capitales, tema que vimos eh, previamente, y donde se realiza la compra y venta de acciones y de instrumentos de deuda como los bonos, que es el que nos trae en este tema en particular. Entonces, en el mercado de capitales, eh, tanto los emisores como los compradores van a poder negociar estos instrumentos y ahí es donde nos interesa saber cuál es el valor que tienen nuestros bonos, a qué valor nos estamos financiando. Es importante mencionar que el mercado de bonos es el más grande del mundo en cuanto a volumen, porque las empresas pueden tener una emisión de acciones, tal vez varias, pero generalmente es un poco más limitado. Y es más limitado porque se está transfiriendo control sobre la empresa. En cambio, en el caso de los bonos, no se emite, perdón, sí, no se emite la posibilidad de votar en las juntas directivas, sino que lo que se está haciendo es recibiendo o captando el dinero de los compradores a los cuales se les otorga o se les está ofreciendo un rendimiento, pero eh, estos no interfieren en ese control sobre la entidad. Entonces, normalmente las empresas tienen pocas emisiones de acciones, pero sí varias emisiones de deuda. Estos bonos se enmarcan dentro de lo que son instrumentos de renta fija, porque generalmente la persona puede adquirir el bono y este va a ofrecerle un rendimiento, un pago de intereses fijo durante un periodo específico. Por ejemplo, fueran unos bonos a 5 años, en cada año recibo la misma cantidad de intereses, ¿verdad? En el año 1, 2, 3, 4 y 5 me están pagando $1,000 cada año por tener esa inversión. Los bonos como tal son instrumentos de largo plazo. Lo más normal es que los bonos se emitan para plazos de varios años, no sé, 5, 10, 15 años. No es para unos cuantos meses, dado que la emisión como tal es un proceso costoso y también pues, un proceso complejo, ¿verdad? De hacer toda la documentación que hay que presentar y la inscripción y su aprobación. Entonces, es un proceso que la empresa valora para realizar durante un periodo largo. No es algo que vamos a durar unos cuantos meses, no vamos a hacer todo este esfuerzo por algo que se va a eliminar rápidamente. Es deuda pública porque los bonos cotizan en bolsas de valores. Uno podría ir a algún puesto de bolsa y tal vez adquirir la deuda, alguno de estos bonos. Son corporativos o gubernamentales. Los corporativos son emitidos por empresas. Por ejemplo, en Costa Rica vemos que la Nación emitió bonos, también los emitió eh, Cafebrit, por ejemplo. Hay instituciones que deciden financiarse por medio de bonos y también pueden ser gubernamentales. Por ejemplo, el Banco Central puede emitir
bonos. También vemos constantemente las emisiones de Hacienda. Es un mecanismo que utiliza el gobierno para poder obtener o captar recursos que posteriormente pues, va a cancelar cuando hace su recaudación. Em, Dice que hay pagos periódicos de intereses, ¿verdad? Lo que mencionaba anteriormente, se fija alguna periodicidad, entonces esa puede cambiar, eso varía de acuerdo a cómo se haya hecho la emisión. Me voy a explicar, puede ser que yo compre un bono, que el bono me diga todos los meses se le va a pagar tanto de intereses, o puede ser que adquiere un bono que no es mensual, sino que es bimensual, trimestral, semestral, cuatrimestral, anual. Eso varía mucho de acuerdo a las condiciones. El pago o la periodicidad de ese pago la define la emisión como tal. No es algo estándar. Ahí el periodo de meses depende. Y dice que hay un reembolso del principal al vencimiento, ¿verdad? Básicamente, por ejemplo, si yo hago un bono a 5 años, supongamos que esta es una línea del tiempo, en el año 0 yo hago mi inversión, en el año 1 me pagan intereses, en el año 2 me pagan intereses, en el año 3 me pagan intereses, en el año cuarto me vuelven a pagar intereses, en el año quinto me pagan intereses, pero además es el vencimiento, así que me pagan también el principal. Todos estos flujos constituyen los elementos para hacer la valoración del bono, como vamos a ver posteriormente. Algunos conceptos importantes. Los bonos tienen un valor nominal. Ese valor nominal es el valor por el que se emitió. Por ejemplo, yo emito un bono que tiene un valor de, no sé, $1,000. Es un valor que está impreso en el certificado eh, y que es el valor por el cual el título fue autorizado y emitido. Hay una fecha de emisión. Por ejemplo, este bono se podría haber emitido, no sé, el 1 de enero del año actual. Voy a ponerle que del año 2000 y su fecha de vencimiento. Por ejemplo, fueron hechos a 5 años. Entonces, el 1 de enero del 2000X5 es cuando vence. Supongamos que fuera 5 años. Entonces, tiene una fecha de emisión y una fecha de vencimiento. También vamos a tener una fecha de negociación. Esta fecha de negociación es en la que se logran colocar o que se logran comprar o que se hizo la transacción como tal. Son fechas posteriores que están ahí intermedias. Si bien es cierto, se podrían emitir el 1 de enero, puede ser que alguien lo adquiere el 1 de septiembre, por ejemplo. Entonces, la fecha de negociación es cuando ya se adquiere. Por ejemplo, el 1 de septiembre del 2000X1. Puede ser que ya haya pasado algún tiempo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tiene una tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal es una tasa de interés que le está ofreciendo el emisor. Es una tasa de interés que está impresa en el documento, así como el valor nominal. Nos dice que la empresa está emitiendo bonos que tienen un valor nominal de $1,000 y una tasa de interés de, por ejemplo, el 10%, por decir algo. Em, Hay una tasa de rendimiento que es una tasa de mercado, una tasa que están ofreciendo certificados similares, la cual puede ser superior o inferior a nuestra tasa de interés nominal. Por ejemplo, puede ser un 15% o puede ser un 9%. La tasa de rendimiento es una tasa de mercado que la fijan otras inversiones con un rendimiento, con un riesgo, con características similares, digamos, a el título que yo estoy emitiendo, ¿verdad? Pero tiene que ser similar, ¿verdad? No, no es que yo voy a comparar una cosa con otra completamente diferente, no, tienen que ser con características similares para que podamos considerarlo acá. Y finalmente están los cupones, que no es otra cosa que el pago de los intereses. Y es importante que este pago de los intereses
no es otra cosa que el valor nominal del certificado, por ejemplo, $2,000, multiplicado por la tasa de interés nominal. Entonces, en nuestro ejemplo serían los $1,000 por el 10%. Ese sería el cupón, que se paga con la periodicidad que nos digan, ya sea anual, mensual, semestral, en cuyo caso, pues esta tasa nominal habría que dividirla para que nos quede con la periodicidad correspondiente. Bien, dicho esto, entonces es importante que al momento de hacer la emisión de los bonos, la empresa tiene que preparar algo que se llama prospecto. Es un contrato de emisión. Este prospecto es el que se lleva a la institución, digamos, a la bolsa de valores, a través de la cual se va a emitir eh, el título. El prospecto es un documento donde van a estar todos los términos de la emisión. Es un documento, digamos, extenso. Yo por aquí nada más estoy pues extrayendo como la carátula de un ejemplo que me encontré y para ver algunas características. Pero el prospecto como tal es un documento extenso que explica muy detalladamente todo, ¿verdad? Es, eh, una explicación bastante detallada, no son simplemente los datos como tal, sino que hay muchos elementos para lograr ayudar al inversionista de que esa es una buena inversión. En este aspecto, hay datos importantes que va a tener el prospecto, bueno, como reitero, este de aquí es una síntesis, como su carátula, datos importantes que debe tener, la cantidad emitida y su monto. Vean que por aquí, bueno, vienen elementos como la clase del instrumento, el país donde se emite, el nombre de la emisión, su código, el mnemotécnico, y aquí viene el monto de la serie. Estos bonos tienen un valor total de $10 millones y por aquí tiene un valor facial o un valor nominal cada uno de $1,000. Entonces por ahí ya uno sabe que son 10,000 bonos que se emitieron. También viene la forma de representación, el plazo, 6 años. Tiene que decirnos la fecha de emisión, su fecha de vencimiento, su tasa de interés. Es importante que esta tasa de interés, vean que hay dos, dice tasa bruta 6.9565 y tasa neta. La tasa neta es porque se le hace generalmente al inversor una retención del impuesto sobre la renta y entonces a la persona no le va a llegar el 6.9565 de intereses, sino que sería eso menos una reducción del 8% que la empresa está obligada a retener para pagarle a la administración tributaria. Y nos dice que, bueno, son títulos que pagan trimestralmente. El factor de cálculo es 30 sobre 360, es decir, que utiliza mes comercial para el cálculo de los intereses. La forma de colocación es subasta en bolsa, la ley de circulación a la orden, la redención anticipada, total o parcial a partir del cuarto año, precio de redención 102 y la calificación de riesgo. Bueno, en este extracto que tengo del prospecto, pues no viene la garantía, pero en el documento extendido sí debe venir la garantía. ¿Qué es lo que está haciendo la empresa para garantizar la recuperación de esa inversión? Si, por ejemplo, hizo un fondo de inversión, si colocó terrenos, cuáles son esas expectativas para eh, asegurarle a la persona que pues no está invirtiendo en algo donde va a perder todo el dinero. Otro elemento importante es la valoración del riesgo. En el último dice valoración del riesgo A más. Esta valoración del riesgo, la empresa que va a hacer la emisión
tiene que contratar a una calificadora de riesgo que dé esa valoración. Es importante que no es como una auditoría, no nos está diciendo que la empresa esté bien o esté mal, sino que la empresa tiene la capacidad para poder cubrir esta deuda, básicamente. También está una cláusula de redención, que ahí la vemos, la redención anticipada, que se puede hacer a partir del cuarto año. Esto es, bueno, la empresa podría no esperarse los 6 años, sino sacar los bonos de circulación antes. Por ejemplo, si obtuvo el dinero antes, podría optar por eliminar esa serie previamente. Sucede mucho cuando las empresas consiguen una fuente de financiamiento un poco más barata. Entonces, pues no tiene sentido seguir con la fuente cara. Si puede acceder a una más barata, simplemente se elimina la fuente de financiamiento cara y se sustituye por la barata. Por supuesto, en este caso, para no dejar expuesto al inversor, se le da una prima. Vean que dice que el precio de redención es 102. 102 es con respecto al valor facial. Si cada bono tenía un valor de $1,000, pues se le va a dar a la persona este, $1,000 por, bueno, cada título que tenga, puede ser que tenga varios, ¿verdad? Pero cada título de $1,000 por el 102%, ¿verdad? Se le va a dar los $1,020. Esos $20 adicionales es el premio por para tener esa redención anticipada. Y con respecto a esta calificación de riesgo, que bueno, es una calificación del riesgo impago. eh, Generalmente hay empresas que se dedican a esto. Por aquí tengo un extracto de las calificaciones de algunas empresas, ¿verdad? Ahí está Fitch, Moody's, Standard Poor's, que estas hacen algunas valoraciones. Por ejemplo, ahí está el riesgo muy bajo, el riesgo bajo, que son calificaciones de triple A, poco riesgo a riesgo moderado, de triple B a B, riesgo moderado a riesgo muy alto, triple C a C, y en suspensión de pagos de triple D a D. Estas calificaciones también se tienen para, no solamente para empresas, para emisiones de algún título, sino también para países. Es un elemento importante para hacer la valoración de si invierto en algo o no. Estas son tres calificadoras importantes, ¿verdad? Pero hay otras más, por supuesto. Em, Ahora, con respecto al tema de las tasas de interés que hablé, aquí que había tasas brutas y tasas netas, y que bueno, la tasa es el pago del impuesto de los intereses que se realiza sobre el valor nominal. Pues tenemos que ver algunos elementos importantes. Bueno, la tasa de interés ya sabemos que representa el costo del dinero, ¿verdad? Alguien me da el dinero, por ejemplo, los $1,000 de este título, me da los $1,000, los estoy solicitando, pero la persona va a querer que yo le pague los 1,000 más un poquito más. Esa adicional es el costo del dinero, de que me haya prestado ese dinero. ¿Verdad? Bueno, es una compensación con proveedor de fondos espera recibir, y el solicitante debe pagarlos, ¿verdad? Estamos obligados a pagarlos. Pero es importante que el gasto por intereses es deducible para el pago del impuesto. Eso es un elemento que diferencia la deuda de, por ejemplo, el financiamiento por medio de patrimonio. Cuando nos financiamos por medio de patrimonio, se pagan dividendos. Los dividendos se pagan de la utilidad neta. Entonces, no es deducible para fines del impuesto. En este caso, los intereses se pagan en el estado de resultados, o se encuentran en el estado de resultados antes del cálculo de la utilidad antes de impuestos. Entonces, sí es deducible para fines del impuesto de renta. Con respecto a lo que mencionaba de lo de las tasas brutas y tasas netas, pues la tasa bruta es la tasa que viene impresa en el documento. Por ejemplo, que el documento dice que la tasa es del 10%. Perfecto. Esa es la tasa
que indica el documento, pero debido a este factor de renta, el emisor y el inversor van a tener tasas netas. En el caso del emisor, que es quien está pagando los intereses, va a ser ese 10%, el 10%, bueno, va a ser el 10% multiplicado por uno menos la tasa de interés, por ejemplo, la tasa de impuesto de renta, perdón, esa T es de impuesto de renta. Por ejemplo, si la empresa tiene un 30% de impuesto de renta, bueno, si bien es cierto, está pagando 10%, pero al ser deducible el impuesto de renta, al final no pagaría este, ese ese 10%, sino que le sirve como lo que se conoce un escudo fiscal y tendríamos que al final termina pagando neto un 7%. Esto es algo favorable para la empresa porque en ese aspecto eh, nos está ayudando a reducir el impuesto que hay que pagar. En el caso del ingreso por intereses, supongamos que ahora estamos desde el lado del inversor. El inversor tendría el 10% que le está ofreciendo la empresa por uno menos. En el caso de los intereses, eh, por lo menos en nuestra legislación costarricense, lo que se le retiene a la persona es un 15%. Entonces, si bien es cierto, a la persona le están ofreciendo un 10% de interés, al final le va a llegar únicamente un 8,5%. Ahí está. Entonces, la persona pues tendría que incurrir en ese pago del impuesto, básicamente. Entonces, ahí para que lo tengamos. Es importante, eso sí, que para ese inversor, una vez que recibe los intereses, ya no serían gravables por el impuesto de renta. Entonces, por ahí ya eso sí, no tiene una doble imposición. Continuando con esta parte de los intereses, también, bueno, ya mencioné que hay una tasa de interés nominal y una tasa de interés efectiva. La tasa nominal es aquella que está colocada en el certificado y la tasa de interés efectiva es una tasa de mercado. Como lo mencioné, esa tasa de interés efectiva está dada por otros títulos con características similares. Entonces, si yo emití un bono, sería la tasa de interés que pagan otros bonos en el mercado. Puede ser que esas tasas de interés estén por arriba o por debajo. Lo que provoca que, bueno, tengamos lo que se conoce como primas o descuentos, para que lo tengamos por ahí presente. Ahorita lo vamos a ver, este concepto de la prima o descuento en el bono, que es producto de la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de interés efectivo. Eh, es importante que la tasa de interés, perdón, la tasa de interés corresponde a un conjunto o se formula a partir de un conjunto de elementos. Un elemento es el vencimiento. La tasa de interés nominal en este caso tiene que ser más grande si el plazo es mayor, ¿verdad? Si estamos hablando de que son bonos a 15 años, la tasa de interés debería ser mayor que bonos a 5 años, donde la tasa es menor, porque el plazo o el vencimiento le dan más riesgo de impago a los bonos. Entonces ven que la tasa de interés juega un papel importante ahí. También el riesgo. Entre más riesgo se acepte, la tasa es mayor, ¿verdad? Entonces, para títulos de corto plazo hay menor riesgo que para los de largo plazo, porque hay más incertidumbre, ¿verdad? Hay más probabilidad de que suceda algo que en el corto plazo. En el corto plazo tenemos un panorama un poco más asegurado. Siempre hay un riesgo, ¿verdad? Pero tenemos más certidumbre de lo que podría suceder.
Entonces el rendimiento en el corto plazo tiende a ser menor que en el largo plazo, para que lo tengamos ahí en cuenta al momento de analizar las tasas de interés. En este aspecto hay tres teorías de estructura que nos dice, la primera, las teorías de las expectativas. Nos dice que el rendimiento refleja las expectativas de los inversionistas sobre la inflación. Entre más grande sea ese periodo de emisión de la deuda, pues más habrá de inflación, los precios habrán variado más y si la inflación sube, entonces va a ir aumentando la tasa de interés, que básicamente es el supuesto que tenemos. Y si la inflación baja, pues la tasa disminuye, ¿verdad? Pero básicamente tiende ese comportamiento en relación con la inflación que haría que aumente la tasa de interés. La segunda teoría con respecto a la fijación de las tasas de interés es la teoría de la preferencia por la liquidez. Entonces nos dice que una colocación a corto plazo es más líquida. Y por tanto menos riesgosa que una de largo plazo. Entonces, eh, como nosotros preferimos la liquidez porque eso nos permitiría reinvertir el dinero recuperado, entonces le estaríamos dando una tasa de interés menor a las colocaciones más líquidas que a las de largo plazo. Como un tercer elemento tenemos la teoría de segmentación de mercado, que nos dice que hay mercados específicos por plazos y en esto la oferta y la demanda es la que determina las tasas de interés de los préstamos. Entonces, aquí habría esa segmentación de mercados y de plazos específicas que son las que fijan las tasas de interés. Em, Regresando al tema de la tasa de interés nominal y real, la tasa de interés nominal está dada como K, que es igual al K con asterisco más PI más PR, que esto sería K, bueno, la tasa nominal, K con asterisco la tasa real, PI es la prima por inflación esperada y PR es la prima de riesgo. Esto es lo que podemos extraer de las teorías anteriores, ¿verdad? La tasa de interés se va a ver afectada por la inflación y por el riesgo que representa o el plazo o el mercado específico en el que estamos colocando nuestro dinero. Entonces, los bonos ahí tendrán que considerar esos elementos al momento de hacer la emisión y la determinación de la tasa. Este, para esto, pues tenemos al respecto una teoría que es la del efecto de Fisher, que nos dice que el IR es igual al IN menos G dividido entre 1 más G, que es deflactar la tasa, y IN es igual a IR 1 más G, cierro paréntesis más G, que esto es indexar la tasa, y que 1 más IR es igual a 1 más IN más 1 más G. Bueno, ¿qué es todo esto? Bueno, eso nos dice que la tasa real que tendríamos en cualquier inversión es IR, el IN es la tasa nominal, entonces ahí yo estaría jugando para ver cuánto es la tasa nominal y la tasa real. Recordemos que la tasa nominal es la tasa que ya contempla el riesgo y la inflación, y la tasa real es la tasa sin riesgo ni inflación. La inflación es la G. Y por tanto, bueno, a partir de estas fórmulas yo podría ver cuánto es la tasa que realmente están considerando sin la inflación como tal. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo nos dice que una entidad cobra una tasa de interés nominal del 10% sobre sus colocaciones. Bien, es una tasa nominal, es decir, que la que ya contempla tanto la inflación como el riesgo. La tasa de inflación es del 5%. Bueno, es importante que este efecto Fisher lo único que está quitándole es la inflación. El riesgo, pues, es un factor adicional que le estaríamos, o que cada inversor le estaría adicionando. Bueno, en este caso nos dice que cuál es la tasa real. La tasa real estaría dada por IR, que es igual a IN,
menos G dividido entre 1 más G, ¿verdad? Que IR es la tasa real y N es la tasa nominal y la G es la inflación. Por ahí yo sé que la tasa nominal es 10% y la inflación es 5. Entonces, básicamente sería 10% menos 5 dividido entre 1 más 5. Y R sería igual a 10% menos 5% dividido entre 1 más el 5%, que es igual a 4.76, perdón. 4.76 es la tasa de interés real. La diferencia entre 4.76 y 10% es el efecto que tiene la inflación. Veamos el segundo ejemplo, que es a la inversa. Dice que es una empresa que venga una tasa de interés real del 4% sobre sus colocaciones. Si la tasa de inflación es del 5%, ¿cuál es su tasa nominal? Entonces, vean que aquí más bien tengo la tasa real y la inflación. Ahora puedo determinar cuánto es la tasa nominal. La tasa nominal es IN, es igual a IR 1 más G más G. Entonces, sería IN es igual a IR, que es 4%, tasa real, abro paréntesis, 1 más G, que sería 1 más el 5%, cierro paréntesis, más un 5% es igual, y en este caso esto nos daría 9.2. Entonces, si yo tengo una tasa real y una inflación del 5, estaríamos considerando un 9.2% de tasa de interés real. Muy bien, entonces vamos a continuar. Un elemento aquí también relacionado con las tasas de interés son las curvas soberanas. Cada país tiene la curva soberana. Eso está relacionado con la deuda que tiene o que emite el país como tal. Yo aquí, este, bueno, ya ahí vamos a ver la curva en este caso de Costa Rica, pero bueno, la curva soberana nos dice que refleja los rendimientos actuales de los títulos del gobierno. Eso lo diría en caso de Costa Rica, los títulos que emite el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, por medio de los cuales ellos se financian. Eh, Determinan la base para la definición de los rendimientos que requieren los inversionistas para títulos de otros emisores. ¿Por qué es una base para la definición de esos rendimientos? Porque en teoría el gobierno es más seguro que ir a invertir en alguna empresa. Em, si, si nosotros lo viéramos en este aspecto, entonces la tasa del gobierno que tiene menos riesgo sería la que sirve como base. Si el gobierno tiene, no sé, un 10%, pues yo no aceptaría en una institución privada donde tal vez no conozco el negocio, donde estoy asumiendo, reitero, más riesgo, menos de ese 10. Yo tendría que aceptar, no sé, un 15%, no sé, por decir algo, ¿verdad? Tiene que ser superior a ese rubro de la tasa que ofrece los títulos del gobierno. La curva soberana normal es ascendente, es decir, bueno, voy a dibujarla, tendría un comportamiento más o menos así, donde en el largo plazo tiene que ir aumentando la tasa, es decir, entre más largo plazo, mayor es la tasa. Si fuera lo que se conoce como una curva invertida, es descendente, es a la inversa, entre mayor sea el plazo, menos es la tasa. Y esto lo que busca es, digamos, mayores rendimientos actuales que en el futuro. Y finalmente estaría la tasa que es plana. Bueno, y por aquí les puse un link para que puedan ver la de Costa Rica, pero la tasa plana es una tasa que no se ve afectada por el paso del tiempo. Ahora básicamente es igual sin importar el plazo. Veamos el ejemplo de la de Costa Rica, que es la que les puse en ese link. Aquí puse la curva soberana en Costa Rica el 17 de julio, donde vemos que es una curva normal, es ascendente. En el corto plazo, bueno, tiene una tasa, bueno, en este estaba altilla, a los 29 días estaba como en un 6.5, a los 70 bajaba como a 6, pero vean que a partir de ahí, bueno, y después a los 243 días baja un poco menos de 6, pero a partir de ahí ya tiene un comportamiento normal. Eso significa que entre más días, más es la tasa.
de interés hasta llegar al plazo de los 4.355 días, que es donde toca la tasa más alta, casi en el 8%. No sé, eso es como un 7, 7,5, por ahí va. Pero bueno, ahí para que lo puedan ver. Esta es la curva soberana en colones también. Si ingresan ahí, pueden ver la curva soberana en dólares y en otras y otros datos más ahí adicionales, ¿verdad? Esto también tiene alguna segmentación en particular. Bueno, ya para ir finalizando con el tema de las tasas de interés, también tenemos que las tasas de interés tienen una repercusión importante sobre la economía. En este aspecto, cuando hay una baja masa monetaria, por ejemplo, en las instituciones financieras, en los bancos, estos generalmente suben las tasas de interés. Esa subida en las tasas de interés lo que busca es, bueno, lo que ocasiona es una baja en la inversión, porque las personas en vez de invertir estarían ahorrando. Claro, están obteniendo ese rendimiento alto. Al tener ese rendimiento alto, este, y estar ahorrando, no hay consumo, ¿verdad? Se disminuye el consumo. Entonces vean que es importante el efecto que tienen las tasas de interés en ese aspecto. Al bajar el consumo, también baja el empleo, porque los negocios tienen menos demanda. Al tener menos demanda, bueno, al bajar el empleo hay menos demanda agregada. Al tener menos demanda agregada, los precios tienden a bajar para que me compre, ¿verdad? Básicamente. Y entonces, pues tiene un efecto indirecto sobre el tipo de cambio, por lo menos tiende a bajar el tipo de cambio. Si fuera al revés, si la masa monetaria más bien es alta, generalmente lo que hacen las instituciones es bajar la tasa de interés. Con esto se aumenta la inversión, se aumenta el consumo, se aumenta el empleo, se aumenta la demanda agregada, aumentan los precios y aumentan los tipos de cambio. Y en este aspecto hay que tener muy en cuenta esos juegos que están realizando, digamos, las instituciones del sistema financiero, que derivan de la política económica que tiene el país, porque recordemos lo que vimos en diapositivas anteriores, que la curva soberana deriva, perdón, es una base para la determinación o la fijación de otras tasas de interés, ¿verdad? En este caso, al momento de emitir los bonos, pues tendríamos que considerar las tasas que hay actualmente en el mercado, porque tendríamos que vernos un poco más atractivo las tasas que tiene el gobierno, que como dije, es un poco menos riesgoso que nosotros, que una empresa. Bueno, para finalizar este tema, volvemos al tema de los bonos, que bueno, cuando estábamos en el prospecto, me fui hacia la tasa de interés, que es el elemento más importante del bono. Porque como mencionaba, pues el bono es un flujo de efectivo al final de cuentas. Yo tengo aquí mi bono que va a pagarme intereses en el año 1, intereses en el año 2, intereses en el año 3, intereses en el año cuarto, intereses en el año quinto, intereses en el año sexto, y aquí también está el principal. Las tasas de interés nos van a permitir traer a valor presente estos valores. Básicamente eso es lo que vamos a hacer con o para la determinación de la evaluación de los bonos. Es descontar el flujo de efectivo que tienen los bonos. Básicamente. Con eso determinamos cuánto es su valor actual. Entonces, vamos a ir viendo. Nos dice que, bueno, los bonos son un flujo esperado, como ya mencioné y como mostré en el dibujo, es un flujo que son intereses y principal. Están marcados por el tiempo. De mayor tiempo, más riesgo, más rendimiento tienen que proporcionar. Bueno, hay un rendimiento requerido que depende de también, bueno, varios factores, como ya hemos visto, el mercado como tal, la inflación, el riesgo que tiene, la tasa de referencia, ¿verdad? Hay una serie de elementos para considerar la tasa de interés nuestra y también que tiene el inversor para considerar la tasa de rendimiento. En general, hay una fórmula que sería esta con la cual se puede determinar el valor del bono.
El valor del bono está dado por C es igual a I, donde I es el interés anual en unidades monetarias. Entonces, recordemos mi ejemplo de hace un rato, donde teníamos $1000 y una tasa del 10%. Entonces, $1000 por el 10% es un pago de interés anual del 10 de $100. Supongamos 5 años. Entonces, C es igual a I, que es el interés anual, serían $100. Eso multiplica todo el paréntesis, que sería 1 menos 1 más I a la menos N, en donde N son los años hasta el vencimiento, son 5 años. Es importante que estos años van variando, ¿verdad? Si yo emití los bonos en el año 0 y estoy en el año 2, pues ya no tendría 5 años, estaríamos con 3 años, que es lo que le queda. Entonces son los años que quedan hasta el vencimiento, hay que tener cuidado con eso. Supongamos que fuera desde el inicio, donde tendríamos 1 más, perdón, 1 menos 1 más I, que es el 10%, a la menos N, que sería a la menos 5, en mi ejemplo, divididos entre I, que es el 10%. Entonces es importante que en esta fórmula la I pequeña corresponde a la tasa de interés, la I grande al pago de intereses. Dice que es todo eso sumado, que eso sería el flujo de intereses durante 5 años, sumado al valor nominal del bono, M, que el valor nominal del bono son los $1000, multiplicado por 1 más I, que este I, como ya vimos, el I pequeño es el 10%, 10%, elevado a la menos 5. Todo esto. Bueno, aquí no tengo el valor de cuánto sería eso, pero básicamente así es como lo tendríamos. Y R es un rendimiento requerido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Y bueno, C es el valor actual del bono. Vamos a hacer un ejemplo. Dice que el valor actual del bono, dice que siempre que el rendimiento sea diferente a la tasa nominal, el valor del bono difiere de su valor par. Y el valor par es igual a su valor nominal, el rendimiento es igual al nominal. Entonces puede ser que yo me encuentre en el mercado que mis bonos tienen una tasa de interés del 10% y en el mercado está al 10%. Entonces aquí 10% es igual a 10%, en cuyo caso decimos que los bonos se cotizan a la par. Podría ser que nos demos cuenta que más bien los bonos tienen una prima, su valor es superior al valor nominal. Esto se genera porque su rendimiento es mayor a su valor nominal. ¿Cómo logramos esto? Bueno, básicamente es, por ejemplo, 10%, que es el valor que ofrecen los bonos, es mayor al 8% que están ofreciendo otras inversiones en el mercado. Entonces, nuestros bonos se ven más atractivos que los bonos de la competencia y entonces los inversores están dispuestos a pagar más por este tipo de bono. Puede ser que el bono se vende con descuento, donde es un valor inferior al nominal. En este aspecto, tendríamos que el 10% es menor a, por ejemplo, el 15% que están ofreciendo otros bonos en el mercado. Entonces, el inversor tiene una expectativa menor sobre nuestros bonos y bueno, para igualar a la competencia nos compran con descuento, nos lo compran por menos de su valor nominal. El bono vale $1000, pero nos ofrecen, no sé, $800 para comprar. Bueno,
Todas estas tasas también pues corresponden a una expectativa del mercado precisamente con respecto a lo que otros competidores están ofreciendo. Y por supuesto pues aquí está inmerso el riesgo de la tasa de interés que ya vimos anteriormente, que son fluctuaciones en el tiempo. Y entre más sea el tiempo o la prolongación que tienen estos bonos, pues más riesgo tienen y por tanto estaríamos buscando que em, em, digamos, nos reitúen esa o nos compensen ese mayor riesgo que yo estoy asumiendo. Bien, dicho esto, entonces pasamos al siguiente ejemplo, que es la valoración de bonos en fechas exactas, donde yo tengo el pago de intereses con cupones constantes, y que es el ejemplo que he estado dando de momento. Dice que el 1 de agosto del 2002 se adquiere un bono con un valor nominal, y aquí voy a tal vez compartir toda la pantalla. Tenemos un valor nominal de $1000 con una tasa de interés del 8% pagaderos en febrero y agosto. Rendimiento redimible el 1 de febrero del 2005. Actualmente las inversiones similares reditúan un 10% anual. Determina el precio del bono. Aquí es importante, vamos a determinar los datos. Voy a abrir por aquí un Excel. Tenemos donde nosotros debemos poder identificar los datos de este ejercicio, que es lo que vamos a ir realizando en las prácticas. Nos dice que el 1 de agosto es cuando se emite, perdón, cuando se adquiere. Esta es la fecha de negociación. Fecha de negociación, 1 de agosto del 2002. El valor nominal es de $1000. La tasa de interés nominal es del 8%. Como bien mencioné anteriormente, la tasa de interés nominal nos sirve para la determinación del cupón o pago de intereses, que no es otra cosa que el valor nominal por la tasa de interés nominal. En este caso nos están pagando un cupón de $80. Es importante también que esta tasa nominal es anual. Significa que este bono nos está pagando $80 anuales. Dice que actualmente inversiones similares reditúan un 10%. Esa sería la tasa de interés efectiva, también anual, del 10%. La periodicidad es semestral. Semestral, tanto es así que nos dice que es en febrero y en agosto. Eh, si yo estoy comprando el 1 de agosto, significa que acaban de pagar intereses, por lo tanto no hay intereses acumulados cuando yo lo determino. Podemos hacer esto con la fórmula, ¿verdad? Donde, bueno, lo primero que nos están consultando es qué se está comprando. Lo que estamos comprando en estos bonos, ¿verdad? Es el flujo, es esa expectativa que tenemos de que la empresa nos dé los intereses semestrales y el pago al vencimiento. De hecho, aquí se los puse, está comprando hoy 5 flujos, los 5 cupones. Bueno, dice que de $40 cada uno más un flujo de $1000 al vencimiento. ¿Qué son esos $40? Bueno, si la tasa nominal es de el 8% anual y paga un cupón de 80 al año, pues el cupón semestral es de 40. Y bueno, aquí tal vez también me falta el plazo, esto es importante, de agosto del 2022
a febrero del 2005, tendríamos un plazo, ¿verdad? Bueno, hoy estoy aquí 1 de agosto del 2002. Y el siguiente pago sería el 1 de febrero del 2003. El siguiente sería el 1 de agosto del 2003. Repetiríamos el proceso en el 2004. Y el 1 de febrero del 2005 es donde vence. Entonces, a partir de que yo lo compro, hay 5 periodos más. Entonces, el plazo es de 5 semestres a partir de mi compra. Nos dice cuánto vale este bono actualmente. Lo haríamos con nuestra fórmula, ¿verdad? Que C es igual a I, ahorro la corchea, 1 menos 1 más I, que bueno, aquí es importante ahora que lo estoy analizando. Ahora en mi ejemplo yo solo tenía la tasa nominal, no la puse una tasa de rendimiento. La tasa que va aquí, esa I, sería la tasa de rendimiento. La I es rendimiento. Y tendríamos, por tanto, que sería C es igual a 40, que es el cupón semestral, Agrocorchea, 1 menos 1 más 5%, que es la tasa de rendimiento anual pasada semestre, ¿verdad? Dividida entre 2. Cierre paréntesis, elevo a la menos 5, divido eso entre 5% más 1000, abro paréntesis, 1 más el 5% es la menos 5. El valor de estos bonos hoy es de 956.71. Es decir, calcule la tasa del cupón con la tasa de interés nominal y calculo el valor de los bonos con la tasa de rendimiento. Si lo veo en mi ejemplo, bueno, en Excel nosotros podríamos facilitarnos este cálculo con una tasa, con un valor con una fórmula, perdón, por aquí que se llama valor actual. Está en financieras. Si yo vengo a fórmulas financieras, está al final, es VA o PV, los que lo tienen en inglés. VA de valor actual y PV de present value. Y nos da este cuadrito donde tendríamos tasa de interés, que sería la tasa de interés efectiva. Aquí tengo un elemento que, bueno, sí. Vamos a regresar a mi fórmula, VA. La tasa de interés efectiva es 10%, pero 10% anual. Entonces tengo que dividir entre 2 para tener la semestral. El número de periodos, 5 semestres. Pago el pago de $40, ¿verdad? Que es el cupón semestral. Y el valor futuro, que va a ser el valor nominal de los bonos, $1000. Tipo 0. Ese tipo va a ser si nosotros hacemos la anualidad al inicio o al final. Estas son anualidades vencidas, ¿verdad? Y nos pagan los intereses hasta que lleguemos al final de los 6 meses. Entonces es 0, es vencida. Nos da 956.71, que efectivamente fue lo que les coloqué en la diapositiva. Bueno, ahí tiene más decimales, por supuesto. Puedo reducirlo ahí, 956.71. También puedo hacer la tabla de amortización de estos bonos, como veíamos en el curso de matemática financiera, para hacer la prueba. Estos bonos se están vendiendo con una prima, perdón, con un descuento. Sabemos que se vendió con descuento por 2 elementos. Uno, la tasa de interés efectiva es superior a su tasa de interés nominal y por tanto su valor nominal es inferior a su valor actual. Recordemos que para hacer la tabla de amortización y poder hacer esta comprobación, nosotros, bueno, tendríamos por aquí a nivel del encabezado la fecha, el pago de los intereses, que en este caso es de $40, ¿no? Que son fijos. Ah, bueno, pero los pagan a partir del 1 de febrero. Ahí está.
tendríamos lo que es el interés efectivo, que recordemos la tasa de interés, perdón, el interés efectivo es la tasa de interés efectiva por el valor actual. El valor actual sería nuestro valor presente de 956.71 al inicio y después se va ajustando. Opa, aquí hay un error en el Excel. Ahí está. La tasa de interés efectiva entonces sería 956 por el 10% dividido entre 2. Es 47.83. Bueno, 84, voy a ponerlo acá. Aquí vamos a tener una amortización de la prima o descuento. ¿Cómo se logra esa amortización? Bueno, si los bonos se emiten con descuento, va a ser los intereses efectivos menos el pago de intereses. Si fuera con prima, es al revés. Es el pago menos el interés efectivo. Como es con descuento, la amortización se le suma al valor actual. Si fuera con prima, se le resta más bien. Ahora tengo un nuevo valor actual, que es el valor actual anterior más la amortización. El interés efectivo sería los 964.54 por la tasa de interés efectiva entre 2. Ahora es 48.23. Vuelvo a calcular la diferencia, que sería el interés efectivo menos el pago de intereses, 8.23, y se lo sumo al valor actual. Este proceso se repite una y otra vez. Aquí yo voy a, bueno, repetitivo, pues simplemente pedirle a Excel que me lo genere las veces que falta. Y en el último periodo vean que llega a $1000. Eso significa que yo voy a recibir 5 pagos de $40 y uno al final de 1000, con lo cual se eliminan los bonos. Entonces ven que efectivamente su valor actual es de 956 bajo las características que colocamos de 5 pagos, sí, de 5 pagos semestrales. Es importante que aquí había un pago cada mes, ¿verdad? Esto se le llama un cupón constante, es decir, que todos los meses nos estaban pagando $40. Ahorita vamos a ver qué pasaría si no. No sin antes mencionar que el rendimiento al vencimiento, que a veces nos consultan, es el rendimiento a vencimiento, es la tasa interna de retorno que tiene el flujo del bono. Si yo tuviera actualmente mi bono, un pago de 956 y todos los semestres me pagan $40 y al final los 1040, yo tengo una tasa interna de retorno del 5%, que es lo mismo que esa tasa de interés efectiva, ¿verdad? Si yo tomo y hago el flujo y digo, en el primer periodo, cuando yo hice la compra, tuve que pagar 956. Posteriormente, todos los años, el bono me va a dar $40, exceptuando en el último, que aparte de los $40 me va a dar los $1000 de valor nominal. Este es el flujo que pagan estos bonos. Yo puedo calcular con Excel, igual en fórmulas financieras, una que se llama TIR, tasa interna de retorno, y me va a pedir valores. En este caso coloco el flujo. Siempre hay uno que es negativo y los demás positivos, o uno positivo y todos los demás negativos. Me daría 5%. Digo que podría hacer esto porque desde la óptica del emisor, pues el primero es positivo y los demás son pagos que él tiene que realizar, son negativos, y por tanto la tasa pues también la podríamos calcular igual y sería el mismo 5%. Cualquiera de las dos formas es válida. Lo que pasa es que uno sería para emisor y el otro es para inversionista, ¿sí? Y este 5% pues debería ser el mismo 5% de la tasa de interés efectiva anual dividida entre 2.
para que es ese 5%. Tienen que ser lo mismo. Esto si nos piden calcular la tasa de interés efectiva, lo que tenemos es el flujo. Para ir finalizando, tendríamos también la valoración de bonos en fechas intermedias, que esto es qué pasa si la compra fue el 1 de noviembre y no el 1 de agosto, como lo puse ahora. Porque el 1 de agosto era la fecha de pago de intereses, pero el 1 de noviembre es un periodo intermedio. ¿Verdad? Ya ha pasado todo agosto, todo septiembre y todo octubre, es decir, que han pasado 3 meses. Significa que cuando yo lo compro, ya esos bonos han generado 3 meses de intereses a partir del último pago. Básicamente lo que hacemos es tomar los 956.71 que estaban al 1 de agosto, multiplicarlo por la tasa de interés del 5% y por 90 días de 180. Es importante que usaríamos mes comercial. Eh, ¿De dónde salen los 90 días? Estos 90 días correspondería a los meses de agosto, septiembre, octubre. Como mes comercial, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene 30 días, 30 por 3. Y los 180, bueno, un semestre de 6 meses, cada uno a 30 días, 30 por 6. Básicamente, eso significa que del 1 de agosto al 1 de noviembre, los bonos han aumentado 980 a 980.62. Ese sería el valor actual en la fecha 1 de noviembre. Dice que el vendedor del bono había devengado $20 de intereses que le fueron reconocidos en el precio al anterior. Se le llama precio sucio, que es, bueno, cuando yo voy a comprarlos, tengo que pagar porque ya han pasado 3 meses de pago de interés. Para calcular el precio limpio, debemos restar los $20 de los 980.62, lo que daría como resultado lo que se le conoce entonces como precio limpio 960.62, que también a veces se expresa como un porcentaje. Significaría que los bonos están al 96.06% de su valor nominal, es decir, de los $1,000. Finalmente, también hay bonos que no pagan cupones. Eso se llaman bonos cero cupón. Estos bonos cero cupón también se les conoce como bonos con descuento puro. Hoy lo compro, no me pagan intereses, digamos, en ese mismo ejemplo, durante los 5 años no me pagan intereses, sino que al final pues, me pagarían todo el valor del principal. Este, Dice que constituye un único pago al final del plazo y se valora como una anualidad. Se adquiere un bono cero cupón, 5 años plazo, con un valor nominal de $1,000 y una tasa de interés del 6% de rendimiento. En estos casos, el valor actual simplemente son los $1,000 divididos entre 1 más el 5% elevado a 5, ¿verdad? O multiplicar los $1,000 por 1 más el 5% a la menos 5. Dice que su valor en ese momento es de 747.26. La diferencia, por tanto, entre los $1,000 y los 747.26 correspondería al pago de los intereses. Entonces, que son 252.74. Estos son intereses. Esto también puede ser calculado en Excel, ¿verdad? Si yo regreso a mi Excel, que lo tengo por aquí, voy tal vez a copiar algunos datos de esta parte. Bueno, puedo copiarlo todo. A ver también cómo es la tabla de amortización. Digamos, la fecha de negociación, pues no nos dice. Pero sabemos que es un título de $1,000, no tiene intereses, no paga intereses, sino que lo que se hace es que
todo se paga al vencimiento. Y la tasa de interés efectiva es del 6%. Aquí la periodicidad es anual y es un plazo de 5 años. Entonces, el valor de los bonos sería, tomando la tasa de interés efectiva del 6%, el número de periodo 5, el pago de intereses es 0 y el valor futuro es de los 1000, significa que su valor actual es de 747.26. Aquí es importante que cuando yo hago la tabla de amortización, la tabla de amortización no es igual que la anterior, porque aquí eh, simplemente el interés, ¿verdad? Efectivo va a ser igual a la amortización, dado que no hay un pago. Y este interés efectivo se va sumando al valor actual. Bueno, y aquí tengo un elemento que estoy dividiendo entre 2. Siempre vamos a llegar a los $1000, pero es importante que esta columna de pago de interés quedaría en 0 y los intereses efectivos y la amortización quedarían exactamente iguales. Igual que como lo hicimos en el anterior, la tasa de interés efectiva pues sería igual al rendimiento que obtenemos aquí en el flujo, tanto para inversor como para emisor. Y bueno, con esto estaríamos concluyendo este tema de valoración de bonos. Muchas gracias. Cualquier consulta me lo escriben en los comentarios.